Muy buenos días. Muchas gracias por acudir una vez más a nuestro llamado. Hoy, como siempre, el presidente Leonel Fernández se dirige a toda la República Dominicana a través de ustedes, los representantes de los medios de comunicación. Como siempre y como ha sucedido en otras ocasiones, el presidente Leonel Fernández trata un tema principal, lo explica, e inmediatamente después entonces ustedes podrán hacer las preguntas que consideren de lugar. La Voz del Pueblo es un espacio creado por el presidente Leonel Fernández para mantener ese vínculo y ese contacto con el pueblo de la República Dominicana, repito, que en cada uno de estos eventos trata un tema trascendental para el desarrollo de la República Dominicana. Les repito también que después que él haga la presentación, ustedes, los representantes de los diferentes medios de comunicación, podrán hacer las preguntas que consideren de lugar. Así que los dejo a continuación con el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, al presidente Leonel Fernández. Muy buenos días, compañero secretario general Antonio Florián, compañeros miembros de la dirección política y de la dirección central de nuestro partido, distinguidos amigos, representantes de los distintos medios de comunicación, muy buenos días para todos. Bueno, tal como ha indicado el compañero Omar Liriano, vamos a tratar con ustedes hoy un tema especial que se refiere esencialmente al uso que se le ha brindado en la ejecución presupuestaria este año 2024 a los fondos provenientes del contrato de Aerodom. Y entonces, eso lo queremos iniciar precisamente con unas palabras que fueron pronunciadas en su momento por el propio presidente de la República. Así que vamos a empezar esta intervención con estas palabras del presidente. Adelante. Con los 775 millones de dólares que se van a recibir en un periodo de 6 meses, ejecutaremos obras que nuestro país necesita. Este monto estará destinado exclusivamente para obras de infraestructura que paso a detallarles. Obras de asfaltado en La Caleta, Boca Chica, alrededor del aeropuerto y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares. El inicio de la construcción de la muy esperada vía expresa desde la Plaza de la Bandera, pasando por Isabel Aguiar, conocida como Pintura, y conectando a las 6 de noviembre, con una inversión aproximada de 148 millones de dólares. La solución de la Avenida de la República de Colombia, que con Avenida de los Próceres, donde vamos a construir un expreso hasta la Jacobo Magluta, y la solución vial entre la República de Colombia también y la Avenida Monumental, todo con una inversión aproximada de 108 millones de dólares. La construcción del puente levadizo, que sustituirá al puente flotante del río Sama, que se construyó hace 30 años como provisional, con una inversión de 50 millones de dólares. La construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado, que une la Máximo Gómez con la Hermana Mirabal de Santo Domingo Norte, con una inversión de aproximadamente 56 millones de dólares. El paso a nivel que necesitan en la carretera de Sabana Perdida, con la intersección de las Charles de Gaulle, con una inversión aproximada de 30 millones de dólares. La construcción de una nueva unidad traumatológica en San Cristóbal por 15 millones de dólares. Concluimos esta inversión de 775 millones con más de 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias del país, de las que un 80% son obras deportivas por un monto de 18 millones de dólares. Bien, esas son las palabras del presidente de la República. Vamos a examinar cuánto se ha ejecutado de eso que él prometió con motivo de la extensión de ese contrato de Aerodom. Eso fue el año pasado, 2023. Ese contrato vencía en el 2030. Faltaban 7 años. El presidente se adelantó a la culminación de ese contrato y luego renegoció por 30 años más.
Es decir, que es un contrato que se extiende por 37 años. Para eso se requieren que pasen 9 gobiernos. Él negoció por 9 gobiernos para recibir por adelantado 775 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 46.000 millones de pesos, y todo con un propósito: garantizar la reelección. Entonces, lo que vamos a demostrar es qué ha pasado con el uso de esos fondos. Empecemos con el primero. Primero es el asfaltado en La Caleta, Boca Chica, y un programa de asfaltado en el Gran Santo Domingo y otros municipios por un valor de 350 millones. Vamos a La Caleta. Esta es La Caleta y justamente frente a un liceo, el Liceo Virgen de la Altagracia. El nombre no pudiera ser más adecuado, o Virgen de la Altagracia, lo que tenemos ahí frente al liceo. Vamos a ver otra gráfica. Eso es La Caleta al día de hoy. Sigamos. Para eso es por todas partes, esa es La Caleta. Vamos a ver el testimonio del pueblo. ¿Qué dice esta señora? No, esto se llena de agua, esto que no puede ni cruzar. Aquí nada más echan tierra y se resale de que llueve y los motoristas se caen ahí. No se está trabajando como no se está trabajando. Aquí están muy deterioradas. Entonces, desde que la hizo la Manuel Fernández, la calle de La Caleta, jamás se ha puesto a hacer la calle de La Caleta. Mira, la calle del barrio, y ahí cruza el barrio, que palma. Esas patales que vienen del peaje, la tienen toda desbaratada la calle. Tiene casi como 2 años esa calle explotada y no ha hecho nada. Entonces, por lo menos, el PRD cada vez que sube, nunca ha hecho nada por La Caleta. No ha hecho nada, absolutamente nada. Y aquí en La Caleta votamos masivamente por Abinader porque prometió arreglar la calle aquí en La Caleta y no están haciendo nada. Mire, esa es la muestra, mire cómo está eso ahí, mire cómo está la calle. Y eso nada más no es esa, son todas las calles de La Caleta que están así. Entonces, con los recursos que recibió de Rodón, que fue muchos millones de dólares, necesitamos que él, lo que prometió, que lo cumpla. No han cumplido aquí en La Caleta. Aquí en La Caleta se ponen a decir, dicen allá adelante que ya están hechos de mentira. No hacen nada. Es un abuso lo que han hecho con nosotros. Lo que dice el pueblo que pasa en La Caleta. Ahora vamos a ver la construcción de la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, aquí hizo referencia el presidente, en la Isabel Aguiar, Pintura, conectando con la autopista 6 de noviembre. Vamos a ver. Bueno, en esa gráfica es una gráfica aérea. Esa es la dimensión que tiene ese proyecto. Es decir, la vía expresa que ha de llegar a la 6 de noviembre no pasa de 300 metros el día de hoy. Y eso es por un valor de 148 millones de dólares. Vamos a verla de otro ángulo. Eso es lo que hay hoy día. Sigamos. Bueno, la anterior es un video, ¿verdad, Jochi? Vamos a ver el video. Y ahí se queda. Eso no llega ni al 1 de noviembre, mucho menos al 6 de noviembre. Ni al 1 de noviembre eso va a llegar. Así es que eso está. Y por el valor de 148 millones de dólares hay que preguntar qué es lo que se ha hecho. Porque obviamente que eso no convence a nadie de que ahí se esté trabajando. Bueno. Ahí vemos otra gráfica y vamos a ver ahora lo que sería la solución del tramo, ¿verdad?, entre las avenidas República de Colombia con los próceres, el expreso hasta la Jacobo Masluta y la solución vial entre la República de Colombia y la Avenida Monumental. Ese es otro proyecto, ese por un valor de 108 millones de dólares. Vamos a ver. Miren, ahí lo que vemos en la Avenida de los Próceres con la República de Colombia es una rotonda. Eso es lo que hay, es una rotonda. Luego, si hay una rotonda, ¿cuál es el tramo que se está haciendo ahí? No es posible hacer ningún tramo. A la izquierda ahí está el INTEC y a la derecha lo que está es el Botánico. Entonces ahí no hay ninguna obra que se esté haciendo, ¿verdad?
Bueno, ahí se ve ya los carros circulando, la rotonda se ve claramente. Esa es la avenida Los Próceres y se entrecruza con la República de Colombia. Ahí no hay ningún tramo que se esté haciendo, correcto. Ahora, también está la República de Colombia, el expreso hasta la Jacobo Masluta. Miren, ese triángulo que ustedes ven en cada esquina, ¿verdad? Esa es la solución vial que se le está buscando. No sé si lo captan. Eso parece una obra de ingeniería como muy simple. O sea, no tiene como sentido por lo simple que es. Ahora, ¿qué se está haciendo ahí? Ese pedacito. De 4 solamente ese chin es lo que hay ahí. Nada más. Entonces uno se pregunta, pero ese es el mismo en 3 ángulos diferentes, ¿verdad? No son capaces ni siquiera de hacer ese triangulito que signifique la solución vial en ese aspecto, ¿no? Bueno, y eso por 108 millones de dólares. La construcción de un puente levadizo que va a sustituir al puente flotante sobre los Sama, que ustedes conocen muy bien, eso fue instalado en la época nuestra. Ese puente flotante iba a ser temporal y se ha quedado permanente, porque sin ese puente se dificulta aún más el tránsito de Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. Bueno, se ha prometido entonces la construcción de un puente levadizo, que sea paralelo, presumo yo, al puente de la bicicleta. Bueno, ¿pero qué tenemos ahí? Ahí fuimos a ver, y ahí está el puente flotante, pero no vimos ningún puente que se esté construyendo. No hay ningún puente levadizo por ahí, nada, absolutamente nada. Por tanto, es una falacia, es una mentira que se haya dicho que con la ejecución del presupuesto de 2024 se esté construyendo un puente elevado en sustitución del puente flotante. Que yo incluso diría, cuando se vaya a construir el puente elevadizo, que no quiten el puente flotante, porque ese puente ha dado resultados en el tiempo, ¿verdad? Y el flujo de vehículos que vemos en la mañana cruzar de Santo Domingo Oeste al distrito o retornar en las tardes de nuevo hacia Santo Domingo Oeste, ese puente flotante es lo que ha permitido que el flujo sea mayor. Por tanto, es ese y otro puente que se necesitaría, no eliminar ninguno. Pero el que se ha prometido ni siquiera se ha empezado. Bueno, el otro es otro puente. Este es el puente para Villamella. El puente paralelo al Jacinto Peinado. También fuimos a ver qué hay ahí. No hay nada. Ese otro que usted ve es la línea del metro. Ese es el metro y ese es el puente. No hay otro puente. Por tanto, ni hay puente sobre el Osama, ni hay puente que vaya a Villamella, dentro de los fondos de Aerodón. La construcción del paso a desnivel en la carretera de Sabana Perdida a La Victoria, con intersección en la Charles de Gaulle, ese tiene un valor de 30 millones de dólares. Bueno, vamos a ver. Esa es la carretera ahí de Sabana Perdida con Charles de Gaulle. Así es como está hoy día. Bueno, sigamos. Vamos a ver lo que dice la gente. Ahora, porque usted lo está diciendo. Ahora, ¿quién fue que le dijo? ¿Quién fue que dio esa información? No, el gobierno. Y usted le está creyendo al gobierno. Pero el gobierno, mira, el gobierno me dice a mí que hoy es domingo y yo no lo creo. No, una vez lo que yo hice fue como que el teleférico lo iba a mandar para allá abajo, eso fue lo que yo hice. Hace mucho. ¿Tú no sabes el paso de nivel que tú No, primera vez que lo estoy oyendo. y este kilo para iniciar el tránsito? ¿Tú sabes de eso? Bueno, el paso de nivel se dijo un día, fue de boca, pero nunca se realizó. Allí más adelante pusieron uno, pero ya se desbarató también. O sea, el tiempo ya le dio duro, tampoco no le dan mantenimiento ni no. Pero el paso peatonal para ir para allá es necesario completamente, pero no, nada más se dijo un día, como le digo. Ahora, porque usted... Bueno, como ven, no hay nada ahí tampoco. No hay construcción de carretera Sabana Perdida con Charles de Gaulle por ahí. Bueno, construcción de la unidad traumatológica de San Cristóbal. Este sería un hospital, ¿verdad? Una unidad traumatológica por 15 millones de dólares. Vamos a ver qué es lo que hay en San Cristóbal. Primero aparece un solar con esta valla que dice Ciudad de la Salud, San Cristóbal. Esa es la Ciudad de la Salud.
Ustedes se imaginan, parece más bien un cementerio que una ciudad de la salud. Pero luego vamos a ver dentro de la ciudad de la salud el Hospital Traumatológico San Cristóbal. Dice, aquí se construye un mejor futuro, pero ahí no hay nada. El futuro está vacío. Lo que hay es un patio, hay una cosa, ¿verdad? Y ahí se construye el mejor futuro. Bueno, 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias del país, que incluye 80 obras deportivas. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, 21.769 millones de pesos. La mitad de los 175 millones de dólares fueron asignados a la Presidencia de la República, a pesar de que en el presupuesto del 2024 a la Presidencia de la República se le asignaron tan solo 8.000 millones de pesos. Pero la Presidencia lo agotó a junio de este año. Y para la segunda mitad del año, de julio a diciembre, los 21.000 millones que tiene la Presidencia es mayor que el presupuesto de obras públicas. Y ya uno entiende por qué los contratistas dicen que no les están pagando, porque Obras Públicas no está pagando a los contratistas y todas las obras están paralizadas. Ustedes vieron en lo de la construcción de la avenida que hay, o sea, la construcción de pintura a las 6 de noviembre, lo que hay es un solo equipo retrocavador, lo que indica que no se está trabajando con la celeridad que se debiera y es que no tienen los recursos. Bueno, entonces, aquí de esas obras que se han anunciado, podemos seguir. Lo que tenemos, que pueden observar ahí, miren qué pasa. Transferencia de capital, 21.769. Eso ha sido una transferencia a la Presidencia de la República. Ahora, transferencias de capital a empresas públicas no financieras. ¿Qué son las empresas públicas no financieras? ¿A qué se refiere? En el fondo, fideicomisos. Pero no se precisa cuáles fideicomisos y cómo se está haciendo la distribución para cada uno de esos fideicomisos, ¿verdad? Por tanto, aquí lo que vemos es una operación opaca, no transparente, que el gobierno está obligado a informarle al país a dónde han ido esos recursos, cuáles fideicomisos han sido. Mira, hasta el micrófono está protestando airadamente frente a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un tema que vamos a profundizar después en otro programa de La Voz del Pueblo. Ahora, bueno, ya vimos esto, de las 80 obras deportivas, 80 obras, solamente 24 figuran como proyectos a ser ejecutados. A ser ejecutados, ninguno hecho. Ninguno hecho. Entonces, como conclusión, les diríamos lo siguiente. Aerodom es un contrato ampliado en 36 años, ¿verdad? Hasta el año 2060. Nosotros no llegaremos a ver el final de ese contrato. Y tal vez ni los hijos nuestros, y con mucha chepa los nietos, ¿verdad? Ahora, cuando se suscribió ese contrato, se hizo una crítica al contrato que se había hecho en el año 1999. Si ese contrato fue tan malo, ¿por qué entonces se renovó sin necesidad de licitación pública internacional? Era el mismo contrato. Entonces, de ese contrato se tomaron 775 millones de dólares para fines reeleccionistas. Esa es la verdad. Se hizo con un propósito eminentemente electoral. Ahora, ¿qué pasa? 775 millones de dólares que se incluyeron al presupuesto de este año para hacer esas obras que no se cumplieron. Pero evidencia varias cosas. Primero, que es un gobierno improvisador, que es un gobierno ineficiente y que es un gobierno despilfarrador. Y además agregamos un gobierno opaco, porque hace transferencias de capital y no precisa exactamente a dónde eso va. Lo tienen en la cuenta de Hacienda, recursos del fondo Aerodom, en la página de Hacienda, reconocen la transferencia de capital, pero no precisan a cuáles obras.
Por tanto, también nosotros decimos que hay un tema de falta de transparencia que el gobierno debe aclarar. Seguimos. Bueno, ese es el discurso de anoche. Podemos hacerlo. Declarar a República Dominicana libre de hambre para el 2028 no es solo un objetivo, es una promesa que este gobierno asume con toda la fuerza y el compromiso que merece. ¿Qué le dijo? ¿Quién fue que dio esa información? No, el gobierno. Y usted le está creyendo al gobierno. Okay. Pero el gobierno, mira, el gobierno me dice a mí que hoy es domingo y yo no lo creo. Bueno, de eso se trata, pues. Preguntas entonces. Comenzamos con una mujer, dale a ella. Sí, un momentito los demás. Medio y nombre. Esmirna Mateo de Multimedia Su Mundo. Presidente, precisamente acerca del discurso, me gustaría ver qué usted opina acerca de ese discurso dado por el presidente Luis Abinader el día de ayer. Es una versión actualizada de lo que ha hecho con el Fondo Aerodón de los 775 millones de dólares. Es lo mismo, es la misma narrativa. Es ilusionar al pueblo con obras, con proyectos que luego no se ejecutan, porque es un gobierno que improvisa, no planifica. Es un gobierno que está desorientado, desenfocado, no es capaz de presentar una sola obra. Entonces, eso es lo que puedo opinar de ese discurso de ayer. De nuevo, un discurso que procura generar aliento en la población, optimismo, pero resulta que por sus resultados el pueblo ya está dejando de creer. No tiene confianza en su palabra, en lo que dice este gobierno. Joan Silverio, periodista desde Último Minuto. Me gustaría saber respecto a las diferentes opiniones que han salido a relucir a través de las redes sociales de la oposición, debido a, como le han titulado, el bono navideño, que muchos han salido beneficiados. Me gustaría saber cuáles medidas considera usted que deben ser tomadas al respecto y, sobre todo, cuál es su parecer correspondiente a 1.500 pesos para hacer una cena navideña. ¿Considera usted que esto da para que un ciudadano de bajos recursos pueda tener una cena navideña con 1.500 pesos? Bueno, mire, yo estoy sorprendido porque hasta yo aparezco en esa lista. A mí me están regalando 1.500 pesos que no necesito, ¿verdad? Ahora, ¿qué refleja eso? Refleja que en lugar de utilizar el SHUVEN, que es donde se encuentran aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad y deben ser los beneficiarios del programa Supérate, resulta que el gobierno va más allá, lo que indica que no está pensando en la aplicación de políticas sociales que tengan a aliviar la situación de pobreza de la República Dominicana. ¿Por qué me colocan a mí en esa posición? Yo todavía no estoy en una ruina tan profunda como que digan que estoy en pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, pero conmigo soy un caso, eso se ha generalizado con muchos otros casos de personas públicas reconocidas, profesionales destacados, que aparecen en ese bono. Revela una cosa, el gobierno sigue en política. Mire, son 3 millones de ciudadanos que han sido escogidos para recibir el bono. Está pensando electoralmente. Están pensando cómo podemos conquistar desde ya 3 millones de votos. Desde luego ya perdieron uno aquí. Ese nunca lo han tenido. Aunque me quieran comprar con un bono de 1.500 pesos. No les da. Ni con 1.500 millones tampoco les daría. ¿Verdad? Pero en todo caso, el que yo aparezca en ese listado de entrega de bonos y aparezcan otras figuras públicas, significa que es un gobierno que es improvisador, que es un gobierno que no está organizado, que ni siquiera sabe a quién tiene que entregar a los bonos. Y por tanto, es un gobierno que está resultando poco creíble cada vez más. Ok, Mari Carmen Rojas de Noticentro Canal 13. Anoche también dijo el gobernante que va a hacer una ruta para terminar con el hambre a 2028. Los pasos que está dando el gobierno van en ese camino, esa es una, y su evaluación sobre el presupuesto que se discute en el Congreso, que tiene unos 62 préstamos, creo, el presupuesto para el 2025, su evaluación sobre estos tópicos, por favor, gracias. Mire, el presidente hace ese anuncio de hambre cero para el 2028, cuando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
se plantea hambre cero para el año 2030. Pero ya las propias Naciones Unidas, ¿verdad?, han reconocido la imposibilidad de que a escala internacional se logre el objetivo por las crisis que se han presentado. Se presentó la crisis de la pandemia, ¿verdad?, del COVID. Eso generó una contracción económica severa. Para volver a la recuperación o reactivación del crecimiento, hubo que hacer una política de expansión monetaria. Eso ha generado una inflación. Luego entonces es sacar dinero del mercado. Eso va generando un límite en el crecimiento de la economía mundial y por tanto ya nadie alberga la esperanza de que para el 2030 pueda haber hambre cero, que es el primero de los 17 objetivos de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué está pasando en República Dominicana en estos momentos? En estos momentos, de nuevo, hay un tema de inflación. A pesar de que el Banco Central está bajando las tasas de interés porque presuntamente ya se está en el objetivo de 3 más o menos 1 de inflación, lo cierto es que la inflación hoy día acumulada es de un 33% con respecto a lo que era en el año 2020. O sea, los precios de los productos de la canasta básica se han incrementado en un 33% con respecto a lo que era en el año 2020. Eso quiere decir que el costo de la canasta básica en el 2020 era 27,000 pesos, decirlo en redondo. Hoy es 44,000 pesos. Entonces, habiendo subido el costo de la canasta básica, ¿cómo el presidente considera, ¿verdad?, que con un poder adquisitivo disminuido la gente podrá ya eliminar la situación de hambre? No, bajos salarios, aumento de los precios, no permiten ser tan optimistas como el presidente. No es posible. No es que no quisiéramos, lo que en la fuerza del pueblo deseamos es que no sea en el 2028, que sea en el 2025, que se haya eliminado por completo el hambre en la República Dominicana. Pero los números no cuadran. Entonces, él mismo no es un buen portador de esa noticia, porque en la reforma fiscal se estaba cambiando el ITEVIS por un IVA. Solamente se cobran los productos que han experimentado alguna transformación industrial al día de hoy. Usted paga un 18% de ITEVIS o un 16%, ¿verdad?, por un jugo de naranja, por un jugo de tomate, por todo lo que esté industrializado. Pero este gobierno aspiraba a que se pagara un 18% de impuesto a la naranja, un 18% de impuesto al tomate, un 18% de impuesto al aguacate, un 18% de impuesto al ñame, a la yautía, a la batata, a todo. Entonces, si usted está encareciendo el precio de los alimentos básicos, ¿cómo que usted dice que va a eliminar la pobreza en este país? El hambre, ¿cómo la va a eliminar? Cuando le está poniendo fuera del alcance del dominicano promedio. De manera que el presidente que nos excuse, pero ya nosotros no nos puede engañar y no puede engañar al pueblo dominicano. Aquí todo lo que se hace es para perjudicar a los sectores pobres de la República Dominicana, para afectar a la clase media. Eso es lo que está haciendo el gobierno del PRM. Buenos días, presidente. Osiris Mora, de Noticias Telemicro y de La Opción de la Mañana. Mire, me gustaría saber su parecer con relación al enfrentamiento, si se puede decir, de algunos dirigentes de su partido en lo relativo a candidatura presidencial. Muchos ponderan al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, otros lo ponderan a usted. Me gustaría saber su parecer sobre ese enfrentamiento, sobre esa discusión que se ha presentado en los últimos días. Para nosotros es un caso cerrado en la Fuerza del Pueblo, porque además es una discusión sin sentido. Acabamos de pasar por un proceso electoral. El senador Omar Fernández lo que tiene son 3 meses como senador. Entonces, elecciones serán en el 2028, para eso falta todo el tiempo por delante. Incluso la propia ley de partidos políticos y ley electoral establece el plazo a partir del cual se puede hablar de eso. De manera que para nosotros en la Fuerza del Pueblo es un caso que está cerrado, carece de sentido, y nosotros lo que estamos es dedicados ahora al Congreso del partido, al Congreso Franklin Almeida y al Congreso elector Manolo Tavares Justo, para que la Fuerza del Pueblo salga cohesionado, un partido que está en transformación y sea la alternativa democrática que requiere el pueblo dominicano para realmente volver al crecimiento, al desarrollo, al progreso y la prosperidad del pueblo dominicano.
Buen día, presidente Fernández. Geomar García, programa Hoy Mismo, Canal 9, Color Visión, emisora Super 7. Presidente, dada la situación de dificultades que existen en República Dominicana, propias nuestras, acompañada de un escenario internacional muy complejo, guerras, aumento de precios, de muchas cosas, ¿qué tan factible o posible sería de que haya un diálogo de liderazgo que ha pasado dificultades? Usted es el ejemplo, me parece, más acabado, porque 3 periodos gubernamentales con resultados ahí concretos, y otros presidentes, Danilo Medina, el propio Hipólito Mejía, y otros liderazgos que han hecho ejercicio de poder, de compromiso. ¿Habría la posibilidad, quién da el primer paso? No tenemos un Agripino Núñez Collado, pero ¿cómo pudiera hacerse por el bienestar de la República Dominicana, dado que me parece que una sola persona o un solo partido no tiene la capacidad en sí mismo para todo esto? Gracias. Bueno, eso es algo que ha estado planteando el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, y ya de hecho me habían requerido una intervención sobre ese particular, y siempre he dicho que la Fuerza del Pueblo es un partido que está dispuesto al diálogo, siempre. Todo lo que contribuya al fortalecimiento de la democracia y a la creación de un clima de paz social y de estabilidad política en este país, la Fuerza del Pueblo siempre estará de acuerdo. Ahora bien, esa es una iniciativa que le corresponde al gobierno de la República Dominicana y tiene que venir con una agenda clara, preestablecida de qué es lo que se va a dialogar. Y para eso nosotros promovimos en la reforma constitucional del 2010 que el Consejo Económico y Social fuera el espacio de concertación y construcción de consenso en la República Dominicana. Eso está ahí, está disponible. Ahora, lo que no se puede aspirar es que del diálogo surja la idea de que nosotros como oposición somos corresponsables de las políticas del gobierno, porque no podemos serlo. Somos oposición, y la oposición siempre tiene que diferenciarse de lo que hace un gobierno. De lo contrario, se ve absorbido o asimilado por el gobierno. Entonces, tenemos que ir a un diálogo, primero, con una idea clara de qué es lo que se va a discutir, porque tampoco el gobierno necesita la oposición para hacer lo que quiera. El gobierno tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Diputados. El gobierno tiene el control del aparato político institucional de la República Dominicana. No necesita la oposición para tomar medidas que vayan en beneficio del pueblo dominicano. Pero si usted nos convoca a una reunión para decirnos que le vamos a aumentar el precio de los alimentos sobre la base de aplicar un impuesto del valor agregado, no, nosotros no vamos a participar de eso. No queremos que se nos vea como cómplices de una política que va a afectar al pueblo. No podemos hacerlo. De manera que tiene que ser algo muy claro, muy definido, muy preciso, que nosotros veamos que las medidas que se vayan a tomar benefician al pueblo dominicano. Presidente José Manuel Mesa, Visión Matinal, Tierno y Contundente, Mesa Redonda y otros medios en los que participamos. Me preocupa lo de los alquileres, sobre todo el del edificio de Pasaporte. Me dicen que fue construido en el 1970, según el director de Pasaporte, y lo lleva a la Tiradente, en medio de este caos. Vamos a sembrar más caos en la ciudad. Y explíquenme eso de tantos alquileres. Es parte de la idea de un gobierno despilfarrador. Es decir, es un gobierno que busca de alguna manera crear clientelismo político y por tanto es repartir por donde quiera, y eso es parte de eso. O sea, el gobierno, todo gobierno procura tener inmuebles propios. Ese es el Estado dominicano, eso simboliza el poder del Estado, que está por encima de cualquier poder particular en una sociedad. Y lo menos que se puede esperar es que disponga de recursos mínimos para tener sus propios inmuebles y no tener que tener alquileres multimillonarios esparcidos por doquier. Yo creo eso, un gobierno que improvisa, carente de visión, despilfarra, no tiene sentido de responsabilidad, y todos los problemas se están acumulando y se están evidenciando ahora, porque cada día sale uno nuevo. Buenos días, tarde ya, no sé. Betania Cabral, de Exprimidor Media. Presidente, en los últimos días ha habido un debate en el Congreso Nacional sobre las exoneraciones a legisladores. Queremos saber la opinión de Leonel Fernández sobre este asunto. Bueno, yo pienso que
hay que tener cuidado con todo lo que el pueblo perciba como privilegio prebenda a los que ocupan posiciones de poder. Entonces creo que sobre esa base 2 exoneraciones a legisladores por el hecho de ser legisladores no se corresponde con lo que el pueblo entiende debe ser el papel de un legislador. Ahora también puedo entender que un legislador que esté en Elías Piña, que un legislador que esté por Pedernales, que esté lejos, ¿verdad?, de la ciudad capital, donde tiene que venir con frecuencia, el vehículo se le va a descomponer y que hay que buscar la manera entonces de solucionar eso, porque no se utilizan vehículos públicos, vehículos propiedad del Estado, utilizan vehículos propios, vehículos personales, y en un legislador que esté en la frontera o que esté distante de la ciudad capital donde se reúne el Congreso, obviamente que su vehículo va a experimentar, ¿verdad?, una desmejoría en el tiempo, se va a devaluar y por lo tanto tal vez requiera de algún tipo de auxilio para poder superar esa situación. De manera que eso habría que estudiarlo de distintas perspectivas. Pero lo que sí entiendo es que 2 exoneraciones indiscriminadamente a todos los legisladores, incluso los que están en la capital, yo pienso que eso no se corresponde con lo que debe ser. Una última pregunta. El micrófono, Juan Carlos. Ya. No, toma el micrófono. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días. El secretario de Economía, Toribio, de la Fuerza del Pueblo, habló sobre el sistema Ponzi, la forma en que el gobierno ejecuta. Cuando vamos a buscar la definición del sistema Ponzi, vemos que lo define como estafa. Nosotros quisiéramos escuchar su opinión sobre ese sentido. ¿Pero en qué aspecto específico se aplicaría el esquema Ponzi? El tema de las inversiones, de los préstamos. Hablaba el secretario de Economía de este partido, de la Fuerza del Pueblo, el señor Toribio, el doctor Toribio. Quizás el licenciado Toribio que está aquí puede aclararnos exactamente qué Él dio fue lo unas que dijo. declaraciones, perdón, buenos días, Sí, sí, sí. buenos días. Él da unas declaraciones, Vamos a ver. me llamó la atención, ya luego otro economista se refirió al sentido, en ese sentido, sobre el sistema Ponzi, y entonces me puse a estudiar y quise escuchar eso. De Daniel Toribio. Gracias, presidente. No, el sistema Ponzi es un sistema que se caracteriza por uno ir cogiendo prestado, hasta que llega un momento que no puede pagar y ni siquiera los intereses, y entonces tiene que buscar más dinero para pagar los intereses. Entonces el gobierno se ha metido en un sistema Ponzi en este sentido. Fíjate, en el 2000 cogió prestado, el gobierno le cogió prestado a contribuyentes. En el 2021 a Barrigol. En el 2023 a contribuyentes. Los 750 millones de dólares. El Banco Central debe 1.1 billón de pesos. Y todo eso genera una demanda de pago de intereses de un 21%. En la medida en que este ritmo siga, el gobierno va a tener que endeudarse para pagar intereses, y eso es lo que se llama un sistema Ponzi, porque al fin y al cabo nunca va a tener el capital para pagar el dinero que tomó prestado. Daniel lo ha expresado como una metáfora, correcto, una metáfora de lo que es un esquema Ponzi. Él dice, por ejemplo, en el Banco Central, el déficit cuasi fiscal se ha manejado como un esquema Ponzi. Sí, él dice 1 billón, yo digo 1 trillón. Siempre tenemos esa diferencia semántica, pero en todo caso, él y yo estamos de acuerdo que 1 billón español o 1 trillón americano quiere decir 1 millón de millones, ¿verdad? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a los diferentes medios de comunicación por haber accedido a nuestra invitación. Buenos días. Muchas gracias.